a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Antes, pues me gustaría presentarme. Mi nombre es Brian Avendaño, yo soy gestor de comunidades y relaciones de confianza de Great Place to Work Colombia. De antemano nos sentimos muy felices que nos estén acompañando el día de hoy. Realmente para nosotros, o nuestra premisa es compartir conocimiento con todos ustedes, que se lleven elementos, insights bien interesantes que puedan posiblemente aplicar en sus organizaciones o co-crear dentro de sus compañías. A todos nuestros community members y demás asistentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, les damos la bienvenida a nuestro panel regional, el retorno a las oficinas y la nueva normalidad. Este espacio, o en este espacio, ¿qué buscamos básicamente? Conocer de primera mano y de nuestros invitados porque es importante el volver a las oficinas y el favorecer las interacciones entre colaboradores, cómo las organizaciones han logrado pues darle la vuelta a estos planes de bienestar en esta nueva normalidad, también abordar algunos temas de cambios en infraestructura que hayan tenido alguna de estas organizaciones y otras preguntas también que serán respondidas por nuestros invitados. Primero que todo, le quiero dar la bienvenida a Vivian Morales. Ella es jefe de recursos humanos de la corporación multinacional Megalabs en Bolivia. Es psicóloga organizacional y cuenta con 20 años de experiencia laboral en el área de recursos humanos. Vivian, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Brian, Aldana. Y bueno, un placer para mí estar aquí acompañándolos hoy día. Muchísimas gracias. Vivian, también quiero darle la bienvenida a Diana Milena Lemus. Ella es gerente global de recursos humanos de Sophos Solution. También cuenta con una amplia experiencia, más de 10 años trabajando en gestión humana en diferentes sectores económicos aquí en Colombia. Diana, también muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Brian, y a ti, Aldana, por esta invitación. Y bueno, muy emocionada de poder compartir este espacio también con Vivian y con Julio, en donde seguro vamos a tener un momento de conocimiento increíble. Así que muchas gracias. Maravilloso, Diana. Muchas gracias también por acompañarnos. Y también quiero darle la bienvenida a Julio del Valle. Él es gerente de la División de Gestión Humana y de la División de Gestión y Desarrollo Humano de Interbank Perú. Él es ingeniero industrial y es padre de 3 hijos. Julio, muchísimas gracias también por aceptar esta invitación. Nos sentimos muy alegres de contar con tu participación. Bienvenido. Gracias a ti, Brian. Gracias a todo el equipo de Great Place to Work por la invitación. Para mí es un placer el poder estar aquí y contarles un poquito de lo que venimos trabajando en Interbank y en el Perú para seguir fortaleciendo la experiencia de nuestros equipos. Así que un placer y encantado de acompañarlos. Maravilloso. Muchas gracias nuevamente, Julio. Y también quiero darle paso a Aldana Fernández. Ella es Country Manager de Great Place to Work Bolivia. Ya nos ha acompañado Aldana en otros espacios. Nos sentimos muy felices de su participación. Siempre pues estar acompañándonos en nuestra comunidad. Aldana, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar este espacio. Gracias, Brian. Bienvenidos sean todos a este nuestro panel del retorno a las oficinas y a la nueva normalidad. Los saludos desde Bolivia, muy calurosamente. Vamos a tener una mañana súper interesante con panelistas de lujo. Bueno, para finalizar, sin más preámbulo, les voy a recordar, cualquier persona que tenga una inquietud, comentario, lo pueden hacer a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Al finalizar vamos a tomarnos 10 minuticos para responder a sus inquietudes. Siéntanse en la plena libertad de preguntar lo que consideren pertinente. Y sin más preámbulo, te voy a dar la palabra, Aldana. Las cámaras y el micrófono son todos tuyos. Y nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Muy bien, gracias. Comenzamos entonces. Como les decía, vamos a tener un panel de lujo. Son empresas que vienen a compartirnos sus experiencias, sus buenas prácticas. Hoy se está hablando de un plan post pandemia. Sin embargo, todos sabemos que el virus anda suelto. Las organizaciones, lo que hemos aprendido es adaptarnos
a saber que la incertidumbre ya es una constante, pero también hemos desarrollado una serie de prácticas que han estado impactando en nuestros colaboradores, así que de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Cuáles son estas experiencias que nos ha traído la pandemia? Y cómo hoy estamos adecuándonos a una nueva normalidad, a una nueva situación laboral. Yo justamente voy a ser su moderadora y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada panelista va a tener una pregunta que va a poder contestar abiertamente y compartir con ustedes, pero también el resto de panelistas podrá hacer alguna intervención cuando lo vea necesario, que quiera acotar algo adicional. Quiero comenzar de ya con Diana. Es un gusto para mí, Diana, contar con esta oportunidad de conocernos a través de este espacio y quiero entrar directamente a la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto para Sophos Solutions respecto a este retorno a las oficinas y a la nueva normalidad? Dana, muchas gracias. Mira, yo creo que el mayor reto que nosotros hemos tenido es en torno a la cultura, ¿sabes? Y bueno, el equipo ejecutivo hemos coincidido en que este libro de el teletrabajo o el trabajo en casa o como lo llamemos, aún no se ha terminado de escribir. Entonces, fíjate que cuando arrancó la pandemia, nosotros antes no nos atrevíamos siquiera a pensar que podíamos trabajar desde la casa. O sea, eso era como pensar en la persona se va a ir a perder el tiempo más o menos. Nunca pudimos hacer esto. Cuando arrancó la pandemia, pues logramos hacer un trabajo muy articulado para que la gente se fuera muy tranquila a su casa y darle continuidad pues al negocio. Y recuerdo mucho la frase que dijimos en la junta directiva y fue, pues ya tenemos los pies en el agua fría y nos gustó, creo que este es el camino. Y empezamos a hacer cosas para movernos a 100% trabajo desde casa, ¿sí? Pero luego tú te empiezas a dar cuenta que hay unos retos muy fuertes en términos de gestión de talento. Nosotros pertenecemos a un sector que está vibrando en este momento y en donde la gestión del talento es mucho más retadora. Conseguir gente y retenerla es realmente un desafío. Entonces nos dimos cuenta que pues tener en ocasiones momentos de presencialidad también eran importantes por temas de adhesión cultural, por temas de ambiente laboral, incluso de la misma productividad. Recientemente empezamos a hacer como unas sesiones que hemos planeado para que los equipos se encuentren y ahí nos hemos dado cuenta de muchas cosas. A lo largo de, digamos que este año y medio más o menos, ha entrado mucha gente, no se conocían con sus líderes, no se conocían con sus compañeros, entonces sí había una desconexión social. Para mí, el mayor reto es el tema cultural, ¿sí? Cómo tú logras hacer una adhesión cultural en medio de la virtualidad, por más que tú logres como generar algunas reglas, si lo quisieras decir, para que la comunicación pues sea mucho más fluida y mucho más cercana, pues al final la presencialidad y el contacto uno a uno pues es fundamental. Entonces, en eso estamos y eso pues nos ha llevado a pensar en cuál es el esquema entonces ideal, porque además se suma el reto de lo que la gente quiere, ¿cierto? Entonces ya la gente desde su casa, pues algunos, por no decir la mayoría, están sumamente cómodos desde sus hogares, hay otros que quisieran tal vez regresar a las oficinas, pero la verdad es que la mayoría quiere seguir desde sus casas. Y eso, pues sin duda nos genera a nosotros un reto muy grande, porque es, ¿cómo hago para que vengan a la oficina? ¿Qué me invento? Entonces ahí pues vienen retos que seguro ya mis compañeros hablarán de eso, temas de infraestructura y demás, en donde uno hace que el lugar sea atractivo y que yo quiera ir, ¿cierto? Que me motive ir, pero además otro reto es que no quieren ir como en un día específico, sino yo quiero ir, sí, quiero ver a mis compañeros, sí, pero cuando yo diga, no necesariamente cuando tú me lo digas. Entonces, eso yo creo que nos trajo pues este desafío pues, del mundo digital incluso y pues de lo que trae la pandemia, incluso se han generado pues nuevos movimientos como los nómadas digitales. La gente quiere andar por todo el mundo trabajando sin problema y entonces pues eso sí genera un reto principalmente cultural. Yo lo veo más desde ese lado. Gracias, Diana. Me parece interesantísimo pensar en cómo hemos tenido que cambiar el esquema cultural
Y me encanta esa frase, la voy a comenzar a utilizar. Ya tenemos los pies en el agua fría. Qué interesante, ¿no? Cómo de pronto nos vimos ahí y el tener que adaptarnos. Y por otro lado, algo que también me pongo a pensar es lo que piden los colaboradores es un tema de capricho. ¿Vamos a llegar a sentir que es un capricho o son necesidades? Y cómo la cercanía comienza a tomar este rol tan importante para entender verdaderamente qué hay detrás de eso que nos están pidiendo, no un capricho, sino que verdaderamente qué hay de fondo que nos están solicitando, algo distinto a lo que solíamos tener. Muchas gracias. Vivian, sigo contigo. Un placer poder estar en este espacio también desde Bolivia. ¿Qué beneficios le trajo a Megalabs el volver a la presencialidad? Porque sabemos que tienes gran parte del equipo ya trabajando en oficinas. Gracias, Aldana. Muy bien, bueno, justamente creo que los beneficios están relacionados con los desafíos que mencionaba Diana, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, tuvimos que contratar bastantes personas durante esta época de manera virtual, ¿no? Nuevos funcionarios que no tuvieron la posibilidad de integrarse de una forma normal, se puede decir, no tuvieron un periodo de adaptación normal. Entonces llegamos a conocer a colegas varios meses después. Entonces, esto está relacionado con lo que dice Diana. Entonces, ¿cómo hacemos que estas personas se integren a nuestra cultura, se empapen de todos esos valores, esa cultura de la empresa, cuando no hay ese tipo de relacionamiento? Es cierto que la pandemia nos trajo muchas cosas positivas en avances tecnológicos, en nuevas formas de trabajar en un entorno virtual, muchos avances en la forma de, por ejemplo, los procesos, es decir, que nos volvimos un poco más ágiles en ese sentido, pero a la vez se estaba perdiendo esta cercanía que era muy importante para nosotros y que es muy importante porque somos una empresa donde se valora mucho el contacto, ¿no? Somos una empresa bastante cálida que recibimos a nuestros nuevos colaboradores como en una familia, que es lo que somos. Entonces esto se estaba perdiendo porque no había la posibilidad de ese contacto. Entonces creemos que uno de los primeros beneficios fue eso, el retomar la comunicación, la integración, no solamente con los nuevos colegas, también con los clientes, con nuestros jefes. Entonces, eso fue algo muy positivo, ¿no? De hecho, si bien en cierto momento se tuvo que lidiar con ese temor de volver a las oficinas, después de tanto tiempo estar en casa, con ese miedo normal del contagio, de las pérdidas, etcétera. Entonces, pero creo que el personal estaba más feliz de volver porque iba a estar nuevamente en contacto, a tener esta cercanía. Creemos que eso fue uno de los más importantes beneficios para nuestros colaboradores. Otro tema muy importante creo que es el retomar el equilibrio en la vida laboral, personal, profesional. Y esto es algo, yo me pongo a pensar y digo, cuando estábamos trabajando de forma presencial, siempre hablábamos igual, ¿no? De que hace falta retomar el equilibrio vida laboral, personal, ¿no? Porque estábamos del otro lado. Es decir, necesitábamos más tiempo en nuestras casas con nuestros hijos, ¿no? Pero ahora esta forma de trabajo quizás ya no estaba siendo muy positiva, pienso yo, emocionalmente para algunas personas. Entonces, ¿por qué? Porque no había una división temporal, me refiero. Estabas en un mismo ambiente, es decir, era tu casa, tu comedor, tu oficina, donde estabas en reuniones, lidiando con los niños. Entonces, esto te sumaba un estrés adicional. Así que el hecho de saber de que vienes, cumples tu jornada, sales de la oficina y tienes la posibilidad de realizar actividades personales o profesionales, entonces creo que es un beneficio importante para la salud mental de todos nuestros colaboradores, ¿no? Finalmente,
También algo muy importante con lo que estuvimos, que fue un gran desafío para nosotros, ahí un poco sumando a la pregunta que le hiciste a Diana, y fue que creemos que, bueno, pueden haber empresas que ahora digan, ya probamos esto, como dijo Diana, ya estamos, pues, como fue con los pies en el agua fría, ya seguimos en esto. Probaron el tema de trabajar desde casa de manera virtual y consideran que pueden seguir de esta forma. Nosotros, en cambio, vimos que era conveniente retomar nuestras actividades de manera presencial, porque en la mayoría, puede ser que para la mayoría más bien de nuestros colaboradores, no haya ese espacio adecuado, digamos, en sus hogares para ser productivo, como sos en la oficina. Es decir, te enfocas más en tu oficina. Estás en la casa, siempre hay la distracción de los niños, la pareja, lo que tienes que hacer en el hogar, etc. Entonces, ahí nosotros, las mamás, o todos los que tienen niños, por ejemplo, tuvieron que lidiar con eso. Pienso que no solo en esto, sino que, por ejemplo, el tema de tener un espacio con la iluminación adecuada, la ventilación adecuada, sillas ergonómicas, etcétera, lo cual no podíamos darle a todos nuestros trabajadores. Entonces, eso al volver realmente fue un gran beneficio. Bueno, el tema también obviamente que está relacionado y que es como un resultado que todos sabemos que ganamos unos kilitos, creo, en la pandemia, ¿no? Por el sedentarismo, estábamos ahí en la casa, entonces el volver acá ya te obliga a tener más movimiento, ¿no? Estás más en movimiento, sales, el ir a la cafetería, te mueves más, ir de un lado a una oficina, a otra. Entonces, creo que tener mayor actividad física mejora también tu equilibrio emocional y finalmente nosotros que, como te decía, nos interesa mucho y nos enfocamos mucho en el bienestar integral de la persona. Entonces, el contacto físico, el bienestar integral fue muy, muy importante. Gracias, Vivian. Ay, ahí Julio levanta la manito. Claro que sí, y además es tu turno, así que con todo gusto. Gracias, Aldana. Quería dar una breve reseña de nuestra experiencia porque es bien interesante, ¿no? Diana nos ha contado cómo están explotando el mundo híbrido, Vivian un poco cómo están retornando a la presencialidad y esto nos dice no hay una receta única, ¿no? Cada uno escribe su propia historia de lo que funciona mejor para las características de tu empresa. Yo les quería contar, cuando nosotros estábamos viendo la alternativa de regresar a la oficina, uno de los principales, creo, descubrimientos para nosotros fue el definir el objetivo de la función o el objetivo de la oficina, ¿no? Y para Interbank decidimos que la oficina no era el lugar de trabajo, sino más bien una herramienta para nuestros equipos, para fortalecer la cultura y fortalecer las actividades funcionales. Entonces, ya no la definimos como la habíamos definido los últimos 100 años de historia de Interbank, como el lugar donde vamos a trabajar, sino más bien como una herramienta muy potente para fortalecer la cultura y asegurar de que nuestros equipos sean 100% productivos. En base a eso, comenzamos a diseñar ya actividades de retorno a la oficina o de uso de la oficina para asegurar de que nuestra cultura se siga fortaleciendo, se siga potenciando. Y también, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante de cómo modificamos inclusive la infraestructura de nuestra oficina para darle también estos espacios a las personas que no tenían en casa tal vez la comodidad o la infraestructura necesaria para ser 100% productivos. Pero quería dar este concepto de que cada uno tiene que definir cuál es ese objetivo que le queremos dar a la oficina. A nosotros nos ayudó a poder setear, ¿no? Fue un primer paso para setear el modelo de trabajo en Interbank que nos hemos ido desde un modelo 100% presencial, hemos pasado a un modelo que le llamamos Remote First, ¿no? Si podemos hacer nuestras funciones primero en remoto, las hacemos en remoto,
pero cuando vemos la oportunidad de potenciar nuestro trabajo a través de herramientas como las oficinas, las vamos a hacer también. Gracias por el aporte, Julio. Ahí la pregunta que nos queda para aquellos que lo están pensando es, ¿para qué vuelvo? ¿Por qué necesito volver a la oficina? ¿Y qué uso le voy a dar a la oficina? Porque esta es la pregunta latente. Diana, ¿querías acotar algo más? Algo muy, muy pequeño, Aldana, y es justamente lo que acaba de decir Julio, que me parece, pero súper potente. De verdad que es muy importante, primero, que cada compañía haga la identificación de sus necesidades y de su cultura, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que es tendencia. Entonces, en tal empresa hicieron tal cosa, allí hicieron tal otra, pero resulta que cada compañía es un ecosistema vivo diferente. Y lo que dice Julio es fundamental. Lo que a ellos les funciona puede que a otras empresas no, y eso puede ser tan bueno como no tan bueno en términos de atraer y retener la gente para poder promover la propuesta de valor. Entonces, yo solo quería resaltar ese punto que me pareció importantísimo. Gracias, Diana. Muy buen aporte. Julio, quiero hacerte una consulta. ¿Cómo ha logrado Interbank adaptar los planes de bienestar a esto que le llamamos la nueva normalidad? Sí, gracias, Aldana. La verdad es que ha sido un esfuerzo enorme por parte de toda la organización, pero creo que aquí es donde el equipo también de gestión humana de cada empresa se ha tenido que remangar las mangas y meterse a redefinir y darle un nuevo enfoque a los beneficios que estaban probablemente orientados a la presencialidad, ¿no? Antes de la pandemia, como decían mis compañeras, el banco estaba muy orientado a un trabajo 100% presencial, y esto quiere decir que nuestros beneficios también lo estaban. Ahora, como les mencioné, hemos migrado a un modelo híbrido, y esto nos ha dado la oportunidad de ampliar los horizontes. Y lo que hemos visto es que al darle un nuevo enfoque a nuestros beneficios, el poderlos plantear ya no solamente en el mundo presencial, pero también en el mundo online, estamos llegando a mucho más personas. Por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos que quería compartir con ustedes. Algo muy básico y que fue muy necesario durante la pandemia, las citas médicas. Es obvio que durante la pandemia la movilidad estaba muy restringida. Las citas médicas pre-pandemia y en la presencialidad estaban orientadas en nuestras oficinas. El 100% eran presencial. A partir de la pandemia abrimos las citas y las abrimos a telecitas, y con esto, con los mismos recursos, con la misma cantidad de médicos ocupacionales, pudimos atender a más colaboradores y pudimos hacerlo a nivel nacional, ¿no? Lo mismo nos comenzó a suceder, esto nos permitió seguir aprendiendo y poder aplicarlo en diferentes tipos de beneficios que tenemos en el banco, ¿no? Entonces, lo mismo nos sucedió con las actividades de salud física. Por ejemplo, en el banco hacíamos estas clases de yoga que eran nuevamente presencial en nuestras oficinas, y llegábamos a un pequeño grupo de colaboradores, ¿no? Hoy, al ser híbridas, llegamos a colaboradores que antes no podían atender por restricciones de distancia, por restricciones de movilidad, y el común denominador relacionado al poder ver los beneficios ya no solamente como un tema presencial, es que terminas ampliando el alcance de los beneficios a un grupo mucho más grande de los colaboradores. Por último, una experiencia que también ha sido muy gratificante para nosotros está relacionado a nuestro programa de nutrición. Creo que era Vivian que mencionaba que algunos de nosotros hemos subido algunos kilitos, me identifico dentro de ese programa. Pusimos un programa de nutrición para nuestros colaboradores. Este ha sido 100% virtual. Le dimos un enfoque para que ayude a la población vulnerable del banco que tenía algún tipo de problema nutricional, y lo que nos ha ayudado es que más del 50% de los colaboradores que entraron como población vulnerable a este programa, hoy día
ya han dejado de hacer, ¿no? Entonces, si tuviese que resumir la experiencia de Interbank en cuanto a los beneficios, ha sido básicamente de voltear una situación adversa, ¿no? Una situación difícil, porque estaban todos orientados a un esquema que para la situación que afrontamos hoy día no funciona. Estaban enfocados en la presencialidad, y más bien voltear esta situación adversa y transformarla en una oportunidad, y con esto potenciar la experiencia de nuestros equipos. Creo que ese es el resumen, Aldana, de cómo estamos afrontando el cambio de los beneficios dentro del banco para nuestros colaboradores. Fantástico, Julio. Y sabes que escuchándote, miro esta gran oportunidad que tenemos de impactar a más personas. Eso es lo que estás diciendo. Cómo hoy se simplifica la opción de llegar a todos por igual y ofrecer mejores condiciones a través de la virtualidad. Y entonces vas tocando a las personas de forma especial. Incluso reduces esto de que estas acciones solamente benefician a este tipo de población, ya nosotros somos los olvidados, ¿no? A veces teníamos este tema de esas percepciones de diferencias cuando son organizaciones grandes como es Interbank también. Entonces me quedo con esta gran oportunidad de hacer acciones que comenzamos a impactar a mucha más gente dentro de nuestra cultura y de nuestra estructura organizacional. Ahora, Diana, te tengo una pregunta que la verdad, escuchándote al inicio, pienso que es una linda reflexión la que tenemos que hacer. Por un momento nos decías, muchos de tus trabajadores prefieren trabajar desde casa. En este caso, desde tu rol de recursos humanos, ¿por qué crees que es importante retornar a las oficinas o volver a tener esas interacciones personales que de pronto la virtualidad no lo puede lograr? ¿Qué nos puedes decir? Mira, lo que nos ha venido pasando han sido como dos cosas que nos han llevado a propiciar los espacios de encuentro en las oficinas, ¿no? Y que sean encuentros pues muy coordinados justamente pues por todo este tema de la pandemia y que pues también les podamos ofrecer un espacio seguro. Uno de ellos es, yo les contaba, en el último año y medio, ya casi 2 años, pues hemos tenido un ingreso de colaboradores importante, cerca como el 40%, perdón. Eso es un número bien importante para el headcount de nuestra compañía. Y entonces nos estábamos dando cuenta que habían problemas de coordinación y de como eficiencia, ¿cierto? Entonces yo tengo una idea, se la cuento a mi equipo y pues uso distintas herramientas colaborativas, pero a veces ellos no lo entienden de la misma manera en cómo espero que sigan como la idea. Entonces, digamos que en la ejecución de los proyectos teníamos unos problemas de productividad. Entonces empezamos a aceptar algunos equipos que tenían mayor dificultad y lo que no habían podido resolver en meses, lo hicieron en un par de días. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que la interacción personal pues sin duda redunda en los resultados al final del día de manera productiva. De otro lado, sin dejar como de un lado al ser humano, pues también lo que nos ha pasado es que nuestra compañía es una compañía de gente joven, casi el 80% son hombres y hombres muy jóvenes, solteros. Muchas personas vienen de otros países y se radican acá en Colombia y pues el aislamiento al estar solos pues empezó a exacerbar mucho más temas de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, allí el acompañamiento que nosotros empezamos a dar desde ambiente laboral para pues brindarles el cuidado que merecen en un momento pues tan difícil como esos, pues empezó a elevar mucho más porque los casos empezaron a ser más. Entonces empezamos a tener casos de depresión y bueno, otras cosas que claro, ya cuando tú empiezas a tener interacción física, pues porque ya tienes momentos de encuentro social con tu red de apoyo, ¿cierto? Que son tus compañeros, tus amigos, la gente con la que trabajas y te ves a diario, pues eso te ayuda muchísimo a resolver esas cosas que se empiezan a producir, pues como efecto de un aislamiento como en el que hemos estado. Entonces, digamos que en efectos de productividad, sin duda, la interacción
nos demostró en ese ejemplo claro que de verdad que estar juntos nos hace más fácil la vida. Y del otro lado, desde el cuidado con la gente, pues al final poder brindar unos espacios que nos permitan, ahí sí como le decía Julio hace un instante, como más que ir a trabajar, es como ir a disfrutar, ¿no? Y eso pues que redunda al final en mi estado mental. Y eso se traduce en lo que somos. ¿Qué es lo que es esta compañía en términos culturales, en términos de su propósito común, en cuál es su ADN, ¿cierto? ¿Qué es lo que le brinda a sus clientes? Porque imagínate, si es una compañía de servicios y tiene que hacer atención al cliente de soporte y lo que sea, y tienes gente que está en un estado depresivo, pues seguramente el producto final no se está logrando, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho al esquema de cultura que tiene Netflix y que es sin reglas, ¿no? Y esto es producto de cómo hacemos para que la gente utilice su propio criterio y que de esa manera podamos lograr el objetivo pues más grande que es el corporativo sin perder de vista lo más importante que es la gente, ¿no? Eso es. Gracias, Diana. Tu comentario me hace acuerdo a una reflexión de un líder que me decía, Aldana, si de un momento a otro me dicen en mi familia, desde hoy no puede salir nadie de sus habitaciones y nuestra conexión va a ser exclusivamente por una pantalla, yo creo que colapsamos en mi familia con el tiempo, porque compartimos tanto sentimientos, emociones, momentos especiales juntos, que obviamente esa situación nos aleja de grandes experiencias, ¿no es verdad? Entonces, de alguna manera es lo que algunas empresas se preguntan, o sea, ¿será que realmente esta virtualidad va a reemplazar totalmente esos vínculos relacionales que se construyen a veces con esa interacción cercana? Y está claro que cuando tenemos problemas, ¿no? Y problemas serios en el trabajo, a veces el intercambio solamente por correo, ¿no? O por la pantalla, no nos ayuda a solucionar, y es lo que estás comentando, de lograr esa coordinación y eficiencia cuando de repente estamos juntos y podemos entendernos mejor. Una empresa, y así cortísimo, tuvo que dar unos cursos de escritura y redacción, porque en los primeros meses se dio cuenta que sus grandes problemas era que la gente no sabía expresarse por escrito, ¿no? Lo que quería comunicar, y comenzaron a tener muchos enredos de comunicación en los primeros meses que tomaban esta distancia. Entonces las organizaciones vamos teniendo también dificultades en torno a ello. Solo quisiera agregar dos cosas de lo que estás diciendo, Aldana, ya te doy la palabra, Julio, y me parece muy importante lo que mencionas en términos del trabajo remoto o virtual. Yo creo que sí llegó para quedarse, hay que buscar un esquema híbrido o que le funcione a cada compañía al final del día, porque pues también tiene bondades, ¿no? Y yo creo que tampoco hay como que decir, pues no es el camino. Una de esas bondades, que en mi caso es la más relevante, es poder tener acceso a talento mundial. Y el tener acceso a talento mundial te abre la perspectiva y la manera en cómo se construyen las cosas. Entonces, en Singapur tienen una forma distinta de hacer las cosas porque tienen una disciplina diferente a como lo podemos tener en la región. Entonces, creo que eso abre mucho la perspectiva y gana todo el mundo, gana el negocio, gana la gente por el intercambio cultural. Y lo otro que mencionabas al final, pues bueno, yo creo que sí, al final es un tema de balance, ¿cierto? Y pues poderlo lograr. Sin duda, pues todos estos temas llegan y lo sacan a uno de la zona de confort, pero dicen que lo mejor es cuando uno se siente incómodo en esa zona de confort porque lo lleva a uno a pensar en distintas cosas y en distintos caminos. Entonces creo que, pues bueno, por ahí está el desafío. Gracias, Diana, correcto, compartimos plenamente. Julio, ¿querías agregar algo? Sí. Sí, rápidamente. Bueno, primero quería hacer un comentario de la gestión de talento, pero Diana ya lo mencionó y me parece increíble esta oportunidad que nos ha abierto la pandemia. Te digo, la experiencia local que teníamos nosotros era que hasta inclusive estábamos muy focalizados, centralizados en talento en Lima, en la capital.
hoy día abiertos completamente a todo el país, lo que abre una oportunidad inmensa y linda para dar más oportunidades de crecimiento a nivel nacional, y esta oportunidad también de encontrar este talento, este expertise que tal vez no pueda haber en la región, en el país, y buscarla fuera de nuestras fronteras también es espectacular. Pero también el otro comentario que quería hacer es que una de las cosas, al menos, es más una apreciación personal, pero siempre he pensado de que los extremos nunca son buenos. Entonces, nosotros vivíamos en el extremo presencial, 100% presencial, y no usábamos las herramientas tecnológicas ni siquiera para acortar la brecha o ser más productivos. A raíz de la pandemia, ¿qué pasó? Nos volvimos 100% online. Creo también que ese elemento extremo no es bueno. Y cada uno de nosotros tiene que encontrar cuál es ese punto medio que potencia nuestras organizaciones, fortalece nuestra cultura y asegura que sigamos siendo más competitivos en la organización, ¿no? Entonces, olvidémonos de los extremos, al menos en Interbank es lo que estamos tratando de hacer, y estamos tratando de encontrar esos puntos medios. Perfecto. Vivian, ¿querías decir algo? Aldana, sí, quería comentar algo en relación a eso. Estoy muy de acuerdo con Julio, creo que el éxito está en el equilibrio. Definitivamente las conexiones emocionales son muy difíciles de reemplazar a través de la virtualidad. Lo hemos vivido, pero sí tenemos que aprovechar ahora la incorporación de la tecnología para aprovechar en lo que ustedes, nosotros, por ejemplo, muchos beneficios que antes teníamos y que, como mencionaban, abarcaban o beneficiaban a un pequeño número. Entonces, a través de la virtualidad estamos cada vez más conectados. Somos una empresa que tiene en todo el territorio nacional personal. En algunos lugares tenemos 1 o 2 personas, que a veces era como un poco difícil pensar en cómo replico mis actividades para una persona en una determinada ciudad. Entonces, creo que estamos aprovechando la virtualidad nosotros en ese sentido, de adaptar, por ejemplo, muchos de los eventos que tenemos, de las capacitaciones que antes eran virtuales, donde tenía que el capacitador trasladarse, o teníamos que trasladar a todo un equipo de todo el territorio a Santa Cruz. Entonces, esto nos ha facilitado y la gente ya entró en esa dinámica, y la verdad que creo que es ahora que, a pesar que ya volvimos a trabajar presencialmente, hay muchos de los temas que seguimos, capacitaciones, eventos, reconocimientos en el que queremos compartir con todos, por ejemplo, el logro de un determinado equipo o persona. Creo que esto definitivamente tenemos que continuar desarrollándolo, aprovechándolo. Y otro tema muy importante, creo, para terminar, es la flexibilidad. De hecho, 100% virtualidad o 100% presencialidad, a nosotros nos ha tocado que cuando ya tenemos todos los proyectos presenciales, viene una nueva ola y nos obliga a otra vez cambiar todos nuestros proyectos, ¿no? Entonces, creo que el tema de la flexibilidad en todo sentido ha sido algo que nos ha ayudado a tener éxito, no solamente durante la época de la pandemia, sino ahora en el retorno a la nueva normalidad. Bien, gracias, Vivian. Escuché también de otro líder decir, nos hemos vuelto como una plastilina, ¿no? Nos vamos amoldando y vamos construyendo de acuerdo a las determinadas situaciones para poder enfrentarnos a esta situación de cambio constante. Vivian, te quiero aprovechar, ya que tomaste la palabra, para preguntarte el porcentaje de colaboradores que tenés hoy en remoto, en modalidad híbrida o presencial. ¿Cuál es? Bueno, creo que con todo lo que te he comentado ya como que un poco hemos respondido a esa pregunta. Nosotros volvimos rápidamente a trabajar de manera presencial. Actualmente tenemos 98%, se puede decir, toda nuestro personal está trabajando ahora, sea en oficina o en campo, en la visita médica. Entonces, con determinadas personas que por la función que realizan, por ejemplo, los capacitadores que tenemos a nivel nacional, ellos sí están trabajando de manera virtual todavía. Pero
definitivamente. Ahora, es muy importante que algo que hemos incorporado en nuestra gestión de personal es el tema de la flexibilidad y de darle a cada líder la responsabilidad de decidir la modalidad de trabajo de cada uno de sus equipos, ¿no? Esto en función, como te decía, a los picos de la pandemia, a que si tiene una persona en su familia, por ejemplo, y debe cuidarla, hay funcionarias que son madres de pequeños, entonces mientras no volvieron al colegio de manera presencial, se tenían que quedar a cuidarlos en la casa. Entonces, nosotros hemos implementado un formulario que de manera mensual, cada lunes, nos reportan la modalidad de trabajo. ¿Ya? Entonces, te puedo decir que en esta semana nosotros tenemos un 98% de personas trabajando de manera presencial. Entonces, para definir la modalidad de teletrabajo influyen muchos otros temas, ¿no? El tema de las enfermedades, de las bajas, el hecho de tener niños o no en casa, algún familiar que requieran, por ejemplo, alguna asistencia especial. Entonces, definitivamente, la flexibilidad en este sentido es lo más importante. Y me imagino ahí, Vivian, que los líderes juegan un rol fundamental en la aplicación de esto que se ha convertido como en su política, o sea, una política de flexibilidad donde vamos a estar muy atentos a la necesidad de nuestro personal para poder de alguna manera definir cuál va a ser ese trabajo ideal para cada trabajador de acuerdo a su condición. Claro que sí. De hecho, creo que durante la época de la pandemia nosotros, los líderes nos vimos obligados a desarrollar un nuevo estilo de liderazgo, ¿no es cierto? Porque estábamos acostumbrados a tener frente a frente al trabajador. Entonces, si bien habían aspectos positivos, luego fue un gran cambio cuando ya no veíamos a esa persona, cuando no podíamos saber si estaban o no trabajando, cuando no podíamos controlar en qué estaba ocupando su tiempo, etc. Entonces, esto nos obligó a nosotros a desarrollar un nuevo estilo de liderazgo y nuevas habilidades a los líderes. Por ejemplo, desarrollar líderes más empáticos, ¿no? Teníamos personas que se enfermaban o que la familia estaba enferma o que, como decían, lo han mencionado en muchas oportunidades, estaban con algún tipo de depresión, viviendo un luto. Entonces muchos pasamos y pasaron por situaciones difíciles que obligó a estos líderes a ser no solamente un jefe, sino un apoyo emocional en estos momentos. Entonces el encargarse, el saber de que alguien de su equipo está con baja o el familiar está o requiere o tiene un familiar, digamos, que requiere asistencia, esto les obliga a ellos a asumir más responsabilidad, por supuesto, de su equipo y ya son como el nexo con recursos humanos para poder definir la mejor opción en modalidad de trabajo para sus equipos. Y bueno, y nosotros tenemos toda la flexibilidad y sobre todo confiamos en que trabajamos en base a cumplimiento de objetivos independientemente de dónde esté la persona. Excelente, gracias Vivian. Sé también, Diana, que conozco un poco la respuesta en base a lo que he escuchado, pero igual te voy a preguntar porcentajes que están manejando en cuanto a el tipo de trabajo, ¿no? Virtual, híbrido, ¿no? ¿Cuál es la modalidad que tienen en porcentaje? Mira, en este momento estamos en podría decir un 95% desde casa, ¿sí? Sin embargo, nosotros sí queremos invitar a la gente a que pues de vez en cuando nos encontremos en las oficinas y propiciemos estos espacios colaborativos presenciales. De esa manera queremos poder ya estar en un esquema híbrido. Y ahí prevemos que sería más o menos un 60-40, 60% desde casa y un 40% desde la oficina de una manera más recurrente. Entonces, los que están desde la casa sí que vayan de manera muy esporádica y los otros sí con una recurrencia mayor.
Y bueno, ahí estábamos trabajando en temas de pues, hacer que las oficinas sean mucho más amigables, que les dé ganas de ir, controlar además el aforo, ¿cierto? Para pues, balancear el tema con la pandemia. Pero bueno, digamos que nuestros números van por ese lado. Gracias, Diana. Te Vale. hago la misma pregunta, Julio. ¿Cuáles serían esos porcentajes? Excelente. Mira, te cuento un poco las características del banco. El banco tiene un grupo de colaboradores que atiende al cliente de manera presencial, en nuestras agencias, en nuestras tiendas. Entonces, ese grupo pues está 100% presencial porque su función es atender al cliente cara a cara. Si nos enfocamos en el staff, ¿no? en los equipos que están detrás, dando los servicios, ese equipo hoy en día está a un número muy similar como el de Diana, 95, 98% en remoto. Pero sí con esta intención de que utilicemos la oficina para potenciar nuestras prácticas. Entonces, ¿qué les hemos dado nosotros como herramienta a ellos? Les hemos dado algunas prácticas donde le decimos, oye, para fortalecer la cultura, es decir, cuando quieres inspirar a tu equipo, cuando quieres interactuar en tu equipo, cuando quieres integrarte con tu equipo, es decir, reuniones de planeamiento estratégico, proyectos de kickoff importantes, sesiones de brainstorming, sesiones de reconocimiento, lo que les hemos dicho, vas a tener la mejor infraestructura para poderlo lograr, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Que seguramente tengamos algunos equipos que vayan 1 o 2 veces por semana, algunos que vayan 1 vez a la quincena, otros 1 vez al mes. Lo bonito de lo que estamos definiendo es que le estamos dando esa flexibilidad a cada equipo y a cada líder para poderlo diseñar, ¿no? Que cada uno construya su propia receta, inclusive dentro de la organización. Nuevamente, estamos aprendiendo y seguramente vamos a recibir mucha retroalimentación de nuestros líderes, de nuestros equipos, e ir ajustando el modelo conforme vamos avanzando en este camino. Perfecto, gracias, Julio. Un desafío, ¿no? Para los líderes y para la gestión también de talento humano, lograr de alguna manera desestructurar, ¿no? Lo que teníamos y hoy acostumbrarnos a que las estructuras puedan tomar sus propias decisiones, que son libres. Y también me encanta esta idea de pensar en qué espacio le damos para que sea motivador tener estos lindos encuentros que nos faciliten la interacción y el sentirnos más cerca. Diana, queremos entrar en un espacio donde vamos a compartir prácticas, ¿no? Sabemos que aquellos que están hoy con nosotros, los que van a ver también la grabación en posterior, quieren conocer qué prácticas ustedes han implementado, que ha tenido el mayor éxito en este tiempo y en estas condiciones en las que nos encontramos. Bueno, nosotros hemos empezado a generar espacios dirigidos a los equipos, ¿cierto? Entonces, inicialmente hicimos como una apertura de las oficinas y lo que hicimos fue que lo empezamos a manejar a través del registro para controlar los aforos, con una recurrencia. Entonces, el equipo directivo tiene una recurrencia fija en donde a la semana mínimo vamos dos días a la semana y los otros equipos pues pueden ir en el transcurso del mes los días que quieren con una confirmación que hacen a través de su líder. Y principalmente es para hacer sesiones de trabajo, no es como ir a hacer las actividades recurrentes, sino una sesión de equipo, quizás un focus group que quieran hacer, ¿sí? De esa manera. Ahora justamente estamos en nuestro aniversario número 15 y entonces lo que estamos haciendo en este momento es construyendo juntos nuestra historia y lo estamos haciendo en unas sesiones de Open Week en donde pues están yendo las personas incluso con sus familias y van a la oficina y bueno, estamos haciendo ahí unas actividades que hemos diseñado para este momento pues de aniversario y de esa manera lo hemos venido manejando hasta ahora. Sí, esa ha sido nuestra práctica. Lo que queremos a continuación es definir en el sistema híbrido, pues, quiénes van a empezar a ir con mayor recurrencia, dejando más espacios colaborativos, ¿sí? Entonces, una de las prácticas más importantes que ya estamos poniendo en marcha es cómo hacemos para que
esos espacios sean realmente de pensamiento colaborativo, que ellos se sientan seguros dentro del espacio para que dicen que un espacio seguro propicia mucho más la innovación y la creatividad. Entonces lo que queremos es que eso pase, que cuando lleguen a las oficinas pues se sientan seguros y puedan tener mucho más espacio para poder pensar, co-crear y trabajar en equipo. Entonces, digamos que de cara a esa transición de la nueva realidad y un trabajo en esquema híbrido, lo estamos haciendo de manera faseada, entendiendo muy bien la población. Y otra práctica muy importante es cómo mientras eso se logra, pues mantenemos el balance vida-trabajo con ese cuidado también con ellos, con los beneficios, que los beneficios realmente lleguen en el lugar en donde estén. ¿Cómo hacemos para que ellos puedan vivir la cultura, ¿sí? A pesar que estén en zonas alejadas, ¿cómo hacemos para que sigan manteniendo esa adherencia cultural? Entonces, eso lo estamos haciendo a través incluso de este año, bueno, el año pasado hicimos una redefinición del esquema cultural y el propósito común, y en este momento estamos en acciones de redefinición y adhesión. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es lograr captar el público. Gracias, Diana. Y ahora nos encantaría conocer un poquitito de Megalabs. Vivian, contanos, ¿qué prácticas han sido, crees tú, exitosas en esta nueva adecuación? Muy bien, bueno, principalmente las prácticas que estuvieron enfocadas al cuidado de la salud. Eso realmente ha tenido un impacto muy positivo, ¿no? Megalab se caracteriza por ser una empresa que brinda muchos beneficios a su personal en relación a la salud, al cuidado integral. Somos una empresa que está al servicio de la salud. Entonces, en esta época nosotros reforzamos todos esos beneficios. Creo que eso realmente fue muy positivo. Primero, entre las prácticas más importantes durante toda la pandemia, ahora fue el hecho de hacer un seguimiento continuo, personalizado, que cada vez lo fuimos mejorando a través de reportes, de contactos, de redes de médicos virtuales. Se fueron adaptando estos servicios. Inicialmente tuvimos redes de médicos en cada ciudad que los podían atender de manera virtual, luego fuimos adaptándolo para hacer ya servicios presenciales en la medida que ya hubo la posibilidad. Y estuvimos nosotros en esta época ya, en el retorno a la presencialidad se puede decir, contratamos una serie de beneficios en el tema de salud. Por ejemplo, tenemos un seguro de vida, indemnización por hospitalización que incluía COVID. Tenemos un seguro de salud privado también, contratamos un seguro de salud privado para todos nuestros colaboradores. También incluía la atención por COVID y dimos la posibilidad de que amplíen a sus familiares. También en nuestras pólizas de accidentes personales ampliamos las coberturas para hospitalizaciones. Tenemos un servicio de atención familiar que le denominamos SAF. Este servicio lo que hace es dar medicamentos gratuitos a todo nuestro personal, a sus familiares, cubre tratamientos prolongados para los papás, por ejemplo, que son los que más demandan este tipo de servicios. Entonces, nosotros teníamos cubiertos a nuestro personal en el tema de la salud realmente por todos lados, ¿no? La empresa también estableció convenios con farmacias para darles la posibilidad de descuentos, por ejemplo. También establecimos convenios con laboratorios donde les cubríamos las pruebas, le dábamos la posibilidad de que también accedan todos los familiares a las pruebas COVID. Entonces esto era algo muy importante para ellos. Creo que el sentirse protegidos, ellos y su familia, fue algo muy importante. Aparte también se estuvieron haciendo muchas campañas de manera preventiva con medicamentos que tenían el objetivo de incrementar el sistema inmunológico, charlas o campañas de nutrición, de salud mental,
Tuvimos también una campaña para promover la vacunación. Tenemos ahora, por ejemplo, el 100% de nuestro personal ya con las 2 dosis y estamos ya rumbo a tener un 20% de cobertura de la tercera dosis. Entonces, en este sentido, por ejemplo, hicimos campañas para premios, para promover la vacunación, todo el personal, siempre que logremos un 100% de vacunas en primera, segunda dosis, se hacían rifas y bueno, en el tema de bioseguridad, realmente ahí estuvimos bastante. No te olvides que nuestra empresa trabaja con visitadores médicos, están en primera línea, entonces en este sentido no escatimamos esfuerzos para darle todos los elementos de bioseguridad que ellos requieren. Entonces estas prácticas, sobre todo enfocadas al cuidado de la salud, como te digo, fueron las que más efecto positivo tuvo, ¿no? En el compromiso, en el agradecimiento de todas las personas. Realmente un objetivo, un desafío muy importante para nosotros fue no perder a ninguno de nuestros colaboradores. Y así fue. Tuvimos la suerte, la gran suerte de que aún en la época más dura de la pandemia no hemos perdido a ninguno. Creo que con un poco de suerte y con mucho esfuerzo de nuestra parte en el cuidado de su salud, bueno, lo hemos logrado. Gracias, Vivian. Rescato lo que estaba comentando tanto Vivian como Diana, de cómo las empresas comenzaron a partir de la pandemia a impactar mucho más en las familias de ese colaborador. Por eso es que hoy ya no estamos mirando nada más a nuestro personal, sino quiénes son los que acompañan a ese personal en su día a día. Entonces, hoy el impacto está siendo mayor, así como de alguna manera nuestras actividades internas vemos que va calando a todos los trabajadores, también vamos notando que las actividades que vamos desarrollando tienen una mirada también en los hijos, en los abuelitos, en las personas que conviven en el entorno cercano a nuestro colaborador. Julio, quiero darte, como estamos ya terminando casi el espacio y queremos también dar tiempo a las preguntas, quisiera que nos compartas esas prácticas. Rápidamente, Alan, entonces, en realidad nosotros hemos visto un impacto positivo en prácticamente todas las prácticas que tenemos, desde cómo comunicamos, cómo capacitamos, cómo compartimos beneficios, cómo interactuamos con la organización. En realidad, va todo resumido al alcance, al poder llegar a más personas y al impacto. Ahora, también hemos tenido que trabajar porque ha habido cambio de por medio en la gestión del cambio, ¿no? Y el poder darle a nuestros equipos lineamientos y mejores prácticas en un mundo nuevo para ellos, que era el mundo del home office. Creamos una guía para nuestros equipos que le llamamos el 5x4. 5x4 para sacarte 20 en el home office. Acá en el Perú, la nota máxima en el colegio, cuando te va muy bien en tus exámenes, es 20, creo que en algunos otros lugares es 100, entonces lo quisimos hacer de una manera muy interesante, pegajosa para nuestros equipos, y lo que son 5 rituales, 4 pilares que compartimos con nuestros equipos, con buenas prácticas para su trabajo, para su salud y para bienestar. Y esto lo complementamos también con toolkits para nuestros líderes y playbooks para el colaborador. Entonces, con esto lo que hemos logrado es, de alguna manera, compartir buenas prácticas y comportamientos que creemos que pueden ser homogéneos para nuestros equipos, lo cual nos ha dado la posibilidad de salir muy rápido de esas situaciones que afrontamos, creo que todos, en los que perdimos nuestros horarios de almuerzo, comenzamos a ver zonas grises entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral, y hemos comenzado a tratar de construir estas buenas prácticas para compartirlas con nuestros equipos. Yo resumiría en eso realmente, Aldana. Excelente, Julio, te agradezco muchísimo y les agradezco en verdad a los tres, fantástico. Creo que me quedaría todo el día conversando con ustedes, muy enriquecedor. Y ahora queremos dar paso también en las preguntas. Tenemos algunas preguntitas por ahí. Brian, no sé si quieres tú hacerlas, las hago yo.
Aldana, pues tenemos dos preguntas, creo que una de ellas es de Silvia Torres, creo que ya la hemos respondido, ella nos dice qué estrategias han implementado para incentivar el retorno a las oficinas. Creo que ya hemos abarcado este tema, si de pronto desean ahondar un poco más en esto, pues buenísimo. Y tenemos una pregunta de María Mendoza, que nos dice, buen día, ¿cómo han trabajado la cultura para que no se vea afectada con las personas que han quedado en trabajo remoto? Bien. Brian, yo quisiera atreverme, me lanzo acá a contestarla, porque como tengo tanta gente remoto, yo creo que le puede favorecer mucho. Algo que mencionaba Vivian, que es muy importante y que para nosotros ha sido clave, es el tema de los líderes. Si un líder no es embajador de la cultura organizacional, tú puedes tener a la gente en una misma sala con el líder 24 horas y no hay adhesión. Eso es una responsabilidad de los líderes, no de gestión humana, y eso es supremamente importante. Entonces, generar esas herramientas frente al estilo de liderazgo es fundamental para que haya una conexión emocional frente a la cultura, sin importar si hay, no sé, trabajo presencial o trabajo remoto. Sin duda, uno o lo otro pues favorece más por, digamos que el ambiente, pero el elemento clave y determinante siempre van a ser los líderes. Los líderes son quienes realmente a través de sus comportamientos ratifican ese ADN de la organización. Yo puedo tener un modelo de liderazgo y un modelo de cultura en donde decimos que acá somos honestos, respetuosos y leales. Y tengo líderes que de pronto están haciendo cosas inadecuadas o que están en casos de corrupción, por ejemplo. Tiene que ser coherente. El estilo de liderazgo tiene que ser coherente con la declaración cultural que haya hecho la compañía. Y ese es el elemento determinador. Gracias, Diana. Hay una pregunta en el chat que me parece muy interesante también. Creo que Julio Julio, sí, es que lo dejó Julio. Ahí intrigados, ¿no? ¿Cuáles son, dice, los rituales y pilares que implementó Interbank? Buenísimo, Dice Aldana. Mayra. Los comento rapidito. Quería complementar un poquito la pregunta, la respuesta de Diana, que me pareció espectacular, porque creo que la fuerza de la organización viene por los líderes. Nosotros lo que hemos hecho es mucho foco en nuestro liderazgo, pero también en mediciones. Antes teníamos algunas mediciones en el año culturales, ahora las tenemos bastante más frecuentes y nos da la oportunidad de saber también qué líderes están viviendo la cultura y sus equipos por ende se ven reflejados en esa cultura y cuáles tienen oportunidades de mejora. Entonces, la medición de los equipos y la medición del clima cultural es bien importante. Con respecto a los pilares y rituales, yo mencioné que es el 5x4, 5 pilares y 4 rituales. Todo empieza en la parte de pilares por conceptos en los que tu organización está comprometida. En el caso de Interbank, uno es el trabajo por objetivos antes de trabajar por tiempos. Es decir, ya no medimos a nuestros equipos por estar sentados frente a la computadora, sino por el logro de nuestros objetivos. También seteamos este pilar que es el respeto por el tiempo de las personas. Y les pedimos a nuestros equipos que reserven tiempo para sus responsabilidades del hogar, ¿no? Es decir, el horario de 1, de 2 de la tarde, bloquéalo para tus espacios. Si tenías clases con tus hijos en las mañanas y los tenías que ayudar en las clases virtuales, también hacerlo. Ese era el segundo pilar. El tercero, la empatía, ¿no? El cómo nos acercamos a nuestros equipos y los ayudamos a cubrir sus dificultades. El cuarto, la comunicación. Y el quinto pilar, la constancia en los hábitos que generamos con nuestros equipos, porque creemos que la repetición y la disciplina hace que nuestras prácticas sean mucho más sostenibles. Y estos pilares los hacíamos sostenibles con 4 rituales, que estaban muy relacionados a la agilidad que queremos tener en la organización, ¿no? El poder empezar la semana con un planning, el poder tener check-ins con nuestros equipos para ver cómo estaban, no solamente desde el lado laboral, pero también desde el lado personal. El tener pequeños dailies de 15 minutos con nuestros equipos para ver cómo venía el avance y cómo los podíamos ayudar. Y finalmente,
terminar la semana con una sesión de feedback que le llamábamos el recap semanal. Ahora, si bien estos pilares y rituales se compartían con toda la organización, también le dábamos la flexibilidad a los equipos en los rituales de usar los que más le acomodaban a ellos y tener la flexibilidad de poder utilizarlos conforme a sus necesidades. Pero encantado de compartirlos más adelante si alguien los necesita, en compartir esta información también. Muchas gracias. Gracias por ese aporte. Tenemos una pregunta más. Buenos días. ¿Han renovado espacios con énfasis en el bienestar de los empleados? Es decir, priorizar espacios colaborativos de descanso, de ejercicio, de yoga. ¿Hemos hecho acomodaciones para tener este tipo de espacios en las oficinas? ¿Quién quisiera responder? Si quieren, yo me animo rapidito. En verdad, hemos tenido la suerte que en el banco ya habíamos apostado hace mucho tiempo atrás por espacios flexibles, pero también aprovechamos el tiempo en que nuestras oficinas estuvieron cerradas para renovarlas por completo. Nosotros teníamos una torre de oficinas, la verdad que muy, muy bonita, pero fue creada hace 20 años. Y por más que mantenía una imagen muy, muy interesante, nos dio la oportunidad de renovarla para que converse con esta cultura que estamos creando, para generar espacios de interacción con nuestros equipos, para generar más salas de reuniones para compartir espacios. Y esto puede sonar hasta un poco incongruente si es que lo miras en un primer lugar del objetivo que nosotros tenemos, de mantenernos más en casa. Pero cuando lo ves en ese segundo nivel, quisimos apostar por asegurar que cuando nuestros equipos requieran usar las oficinas para fortalecer la cultura y ser más productivos, tengan la mejor infraestructura posible. Pero no nos detuvimos solamente en la parte funcional, pero también hemos creado zonas lúdicas, zonas para compartir, terrazas, cafeterías. Es decir, queremos que cuando los colaboradores regresen, tengan un incentivo de que esta experiencia sea realmente increíble, ¿no? Sea la máxima posible, y sea también un incentivo para regresar a la oficina, fortalecer la cultura, generar esta empatía y esta cercanía que creemos que es indispensable, ¿no? Para no quedarnos solamente en el remoto, que sabemos que los extremos, al menos en nuestro caso, no son los que buscamos. Gracias, Julio. Diana, Vivian, ¿quisieran aportar algo adicional? Bueno, no, en nuestro caso estamos en ese proyecto, justamente hemos hecho algunos ajustes, pero sabemos que hoy necesitamos unos espacios colaborativos, así que en este momento pues estamos en ese proyecto definiendo qué es lo que más nos funciona y cómo quisiéramos que pues tener ese espacio, ¿no? Porque digamos que eso también nos lleva a pensar en tener más espacios físicos y cómo incluso se puede hacer el balance con estrategias de coworking ya creadas, no sé, WeWork, por ejemplo, o estas estrategias que pueden generar una flexibilidad de tipo más global y pues que en nuestro caso nos funciona muy bien. Así que nosotros vamos como en ese 15% de ese gran proyecto que es pues generar espacios de trabajo colaborativo. Gracias, Diana. Vivian. Sí. Bien, de parte nuestra, lo mismo que comentaba Diana, ¿no? Considerando que hemos crecido bastante, hemos incorporado una cantidad considerable de personas, entonces sí ya tenemos que pensar en espacios, ¿no? Relacionados con recreación, espacios colaborativos. Estamos en ello, hemos aprovechado que sí tenemos una nueva infraestructura que ha dado la posibilidad de que puedan estar más cómodos nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos adecuado las instalaciones para que tengan la comodidad, el distanciamiento, pensando en el tema de darles la seguridad necesaria para que puedan trabajar cómodamente, pero es un gran desafío, lo mismo un proyecto de poder desarrollar este tipo de espacios que mencionaba Julio, que me encantaron. Los felicito, así que de ahí también creo que vamos a sacar ideas. Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a este panel de lujo, lo decía al inicio, qué interesante poder conocer sus experiencias. Gracias por esta apertura, por poder abiertamente transmitirnos lo que piensan, lo que han pasado, las dificultades, lo que han aprendido y los retos también que les tocan afrontar de aquí en más. Esperamos que estos espacios que desde Great People's Community los desarrollamos sean de aporte para todas las organizaciones y que realmente esta comunidad se fortalezca en base a eso, el compartir abiertamente lo que hacemos para crecer juntos. Así que muchísimas gracias y que sea una hermosa jornada para todos. Gracias por estar aquí y por colaborar a construir mejores ambientes de trabajo para todos. Gracias, Aldana. Muchas gracias a ustedes, a Julia, a Vivian y a todos los que participaron y se quedaron de principio a fin. Muchas, muchas gracias. Un abrazo. Un placer, igualmente. Un fuerte abrazo. Gracias, Aldana. Gracias.